Vamos a leer primera epístola de San Juan. San Juan 1:18. Dice así la palabra: el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os enseñan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, y permaneced en Él. Ahora, hijito, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Amén. Vamos a leer nuevamente. Dice el anticristo. El anticristo es, ya sabemos, el hombre de pecado, aquel que se opone al Cristo Jesús, aquel que se hace llamar como hijo de Dios, como Dios mismo, como Cristo mismo, pero no es Cristo. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Primero, antes de comenzar, aclara Pablo que es el último tiempo, la última generación. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. En el último tiempo, más aún se levantarán aquellas sospechas de la aparición del anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos anticristos desde que Jesús se fue a la diestra del Padre, y aunque nos ha dejado el Consolador, muchos anticristos se han levantado. Para cada generación hay un anticristo. Sin embargo, hay uno que va a operar 100% poseído por el diablo, haciéndose pasar por Cristo, y va a traer una doctrina nueva o distinta, pero parecida a la que conocemos de la enseñanza de la verdad, que es el Evangelio de Jesús. Por eso la palabra también nos enseña que muchos
le seguirán, irán en pos de ese nuevo evangelio, de esa nueva doctrina, porque tal vez se sentirán presionados, como dice la palabra, avergonzados. Otros quizá preferirán comer, alimentarse, tener un abrigo, una casa, la comodidad. Otros simplemente bajo la ignorancia van a creer que es el Cristo y le seguirán. ¿A quién? Al anticristo. O muchos, por desear tener el poder, los dones espirituales, se levantarán en soberbia y se dejarán dominar por el espíritu de error que poseerá los cuerpos y es parte con el anticristo. La palabra dice: todo lo que viene de la justicia viene de Dios, y lo que no practica la justicia es porque no viene de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que será al comienzo parte con la iglesia. Y aquí vemos el gran ejemplo que Dios nos dio, un hecho que ocurrió, que es Judas y la traición que él cometió hacia su maestro y el Señor de todos nosotros, Jesús. Es un claro ejemplo que salió de él, pero que no era de él. Por eso que se alejó de Jesús, llenándose de remordimiento y ahorcándose, terminando en el infierno, en la muerte eterna. Todos, absolutamente todos, escucharán la palabra de Dios. En algún momento, todo el mundo, porque la gloria llenará todo el mundo. Y esta promesa se tiene que cumplir. Esa profecía se tiene que cumplir. Hasta la última persona oirá del Evangelio. Como sea, pero oirá. Y grande es el Señor, que nos dice la palabra que no es ni siquiera necesario que alguien predique, porque en el tiempo de la aproximación de Cristo, antes que Él venga, todos ya han oído. ¿Y quién no oye a su conciencia lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bueno y lo que es malo? El Evangelio será derramado sobre toda carne, sobre todo oído, porque dice la palabra que Él mismo nos habla a nosotros, sin la necesidad de que alguien nos predique o nos enseñe. Y aunque es necesario congregar, y es necesario que nos prediquemos y nos exhortemos y nos enseñemos, el Señor cumplirá, sea como sea, su palabra. Y todos van a oír de Él. Y nadie va a decir: a mí no me predicaron, yo nunca supe, yo no entendía que eso era bueno, porque el Señor habla a nuestra conciencia. Y Él siempre nos habla a nuestra conciencia. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está hablando de su iglesia que tiene una simiente de Dios, el cual tiene al Santo, que ha recibido a Jesús en su corazón. Por lo tanto, su Santo Espíritu ya no mora como quien sopla el aliento, como que está en la faz de la tierra, como el que está soplando vida, como el que está separando el mar de la tierra y del cielo, sino que ahora está dentro de cada hijo de Dios. Y nosotros somos lo que conocemos. No os he escrito como si ignoráis la verdad, porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede
de la verdad, aquel que tiene, no el espíritu de error, sino el espíritu de la verdad, quien es el Espíritu Santo, el único Espíritu de Dios, que hace levantar los espíritus, que hace dormir los espíritus, es el Espíritu Santo de Dios. Y al que tiene a Él, tiene la verdad. Y podemos discernir más aún el llamado de Dios. Por medio de la oración podemos escuchar cómo Dios nos llama a Él, cómo nos ministra cada día, sin que otra persona nos llame para decirnos cómo vas. Es Dios mismo es el que cada día Él levanta, como metafóricamente les voy a decir, levanta ese teléfono de la llamada hacia nosotros para decirnos cómo estás. Mira, esta palabra te doy, esto es para ti. Mira el derramamiento de mi espíritu ahora para ti. Pero no todos levantan el teléfono para el cielo, para escuchar la voz de Dios. Muchos están esperando la llamada del hermano, la llamada de la hermana, para que yo pueda levantarme. Y si no me llama, entonces estoy fría, porque no está obrando en mí. ¿Y dónde está esa pastora y ese pastor que dice que es? Y nuevamente entramos en el juzgar. Simplemente estamos alejándonos de Dios. Por eso yo siempre enseño, yo no soy pastora de nadie. O alguna vez les dije, soy pastora. Ni siquiera les he dicho. Pero por sus frutos os conoceréis, sin que uno se presente. Dios, cuando unge a una persona, lo hace por medio de alguien, no necesariamente. En el Antiguo Testamento vemos que utilizaban los profetas para ungir. Decía, eres un ungido porque el profeta ungía. Pero desde que Cristo Jesús vino y Él dijo a la mujer del pozo algo que tenía que cumplirse, que la hora es y la hora ha llegado. Este es el tiempo donde el Padre derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. Ahí está la unción. El Espíritu Santo, el mayor regalo que Dios nos puede dar es su Espíritu Santo. Aquel que no tiene su Espíritu Santo, su espíritu de esa persona anda en sequedad, en aburrimiento, en constantes tristezas de la nada, perdido, como que no tiene rumbo, no entiende ni por qué nació ni por qué existe. Se hace muchas preguntas y no tiene respuestas. Acude a la información del internet para que me pueda responder mis preguntas de lo que estoy sintiendo. Y mientras más busco información, más preguntas me hago. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene la verdad dentro de sí. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios no espera al hombre, ni al hermano, ni al amigo, ni a ningún ser humano. Ni siquiera pone su confianza en los pastores, sino solo en Dios. Pone su confianza en Dios. Ora a Dios en la verdad y en la intimidad con su corazón. Para aquel Dios levanta un profeta para venir a darle una palabra. Y aquel que está en la silla esperando, ¿en qué momento me llaman? Mira que no me llaman, mira que no me atienden, mira que no están velando por mí. Aquel que se enaltece como quien, pues yo soy precioso, tienen que venir por mí, yo valgo. Aquel el Señor entiende, se aleja, porque se contrista de esas personas. Por eso, para buscar a Dios, no tenemos que buscar primero al hombre.
solo tiene que ser a Él. Y Dios levantará hombres para Él. Levantará sorpresas para Él. Levantará ayuda para aquel que ha estado clamando con humildad, desde lo más profundo de su corazón. Y no lo dejará solo en medio de sus pruebas. No lo dejará solo en medio de sus tribulaciones. Habrá no solamente una persona, ni dos, ni habrán muchos que comenzarán a interceder por esa persona, que comenzarán a ayunar por esa persona, que comenzarán a ayudar y a dar palabra de Dios a esa persona. ¿Y quién lo hace posible? Dios. Por eso es necesario venir a Dios, y no a este lugar, sino en donde tú estés, venir a la presencia de Dios con un corazón humilde, sincero, contrito, adorando al Señor en todo momento, con alma, mente, cuerpo, corazón. La sequedad de una persona o que se enfrió no es culpa de ninguna otra persona, ni siquiera de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere vernos sufriendo, no quiere vernos fríos, no quiere vernos perseguidos por el diablo y que no estemos libres. Él quiere desatarnos, quiere liberarnos, pero Él quiere que le miremos a Él y le busquemos a Él. Tampoco es culpa de tu alrededor, de los que te tendieron un lazo, los que te criticaron, ni de los que te humillaron, ni de los que te ofendieron. La palabra dice que tenemos un Dios que es justo y sabe pagar al bueno como al malo. Pero nuestro rencor hace que juzguemos, aún con nuestro pensamiento o nuestro corazón, al que llamamos malo, o al que nos persigue o al que nos ofende. Y le señalamos como el culpable de nuestro retraso espiritual, de nuestro estancamiento espiritual. Y por eso no alcanzo en el Señor, porque esa persona me está retrasando. Y eso es un grave error de un cristiano. Para llegar a ser hijos de Dios, sí que es difícil. Pero no es imposible, sino la palabra no me lo daría como algo que Dios lo puede hacer para aquel que cree. Y el que cree lo practica. El que cree lo hace. Yo creo que por medio de que si yo predico la palabra, muchos serán entendidos, conocidos por la palabra, entendidos en la palabra, y la venta se les caerá. Entonces voy a predicar. Así de simple. Si yo lo creo, pues yo lo tengo que hacer. Yo puedo creer que por medio de la palabra Dios desata, libera, Dios enseña, pero no voy a predicar, pero sí creo. Entonces, ¿de qué me vale esa fe si no lo pongo por obra? Pero si yo creo eso, pues yo digo, bueno, un sábado voy a predicar. Oye, otro sábado voy a predicar. Oye, todos los sábados deseo predicar. Pero aquel que tiene el mismo deseo de recibir de Dios por medio del poder, del conocimiento de su palabra, ese también es libre, es desatado, se le caen las vendas. Entonces no era necesario mi predicación, aunque era parte. Lo que tú necesitas es creer y poner por obra. Y yo creo que en la iglesia Dios puede liberarme por medio de la palabra, sí. Y quiere que lo lea. Pero no voy. Pero sí creo. Pero no voy. Entonces, si tienes fe pero no pones por obra, ¿cómo serás libre? ¿Cómo serás desatado? No es posible. Dios no está buscando solamente que creas, sino que pongas por obra lo que tú crees.
a lo que le tienes fe, pues ahora comienza a caminar en él. Y verás cómo el Señor te libera. Hace caer esa venda de los ojos que nos tenía bloqueado. Y ahora estamos libres, estamos desatados, estamos ungidos por el Señor. Él es el que nos unge. Nos ha dado su Espíritu Santo y ahora caminamos en la verdad. Ahora ya no tenemos temor del porvenir, aunque la noticia me llueva de 1000 cosas que van a acontecer en el mundo. Pues porque yo no he puesto mi confianza en ningún hombre, en ninguna mujer, ni ninguna persona, cual sea el cargo ministerial. Yo he puesto mi confianza en Dios. Viene el día malo y el pastor con la pastora y su familia van a comenzar a orar, a clamar mientras el anticristo comienza con su aparición. O tú estás esperando que justo él diga, bueno, tu esposa, hijo, te voy a llamar a la hermanita tal que siempre me espera para decirle que haga esto también, que comience a orar cuando el anticristo aparezca. Y ya habla a otra hermanita y así es. Yo me imagino que no vas a esperar eso. Yo me imagino que en ese momento vas a poner por obra lo que tú has aprendido en la iglesia, en el templo, la casa de Dios, o cuando te congregas en tu casa, cuando haces tu célula, cuando te reúnes con la familia y comienzas a... Yo me imagino que en ese momento una vez más vas a poner por obra. Porque la idea es lo que entendemos de lo que estamos conociendo ahora, lo pongamos por obra, que hagamos. Y el día del Señor está muy cerca. Y muy cerca. Y no precisamente por el fin del mundo, sino porque tu día se acorta cada día. Mi vida se está acortando cada día. Y en verdad Cristo está muy cerca de nosotros, aunque el mundo siga existiendo. En verdad está cerca para cada uno de nosotros. En cualquier día nos puede decir, vengo a recogerte. Es el día de tu arrebatamiento personal. Y Él mismo nos llevará y nos pondrá en ese lugar de reposo, como dice la palabra, en el seno de Abraham, en el lugar de paz, de constante alabanza y adoración. Él es el que nos viste nuestras ropas, nos cambiará las ropas con un soplo, con una mirada. Para todo aquel que creyó su palabra, permaneció en su palabra y hasta el fin esperó en su palabra. Y su palabra nos dice que mientras estemos en la luz, caminemos como hijos de la luz, como hijos del día. Y aquí tenemos al día. Por eso estamos predicando, porque estamos de día, estamos despiertos. Un tiempo donde estamos caminando, podemos encontrarnos, donde el mundo está funcionando también. Pero en la noche, ¿qué hacemos? Si no trabajamos turno madrugada, ¿qué hacemos en la noche? Dormimos. ¿Y qué pasaría si no despiertas? Ahí acabó tu día. Y el fin, permanecer en el fin, no es más que hasta que antes que cierres tus ojos para dormir, estés firme en Cristo Jesús. Ese es el fin, permanecer en Él hasta el fin de cada día. Porque no sabemos en qué momento, en qué día y a qué hora vendrá Jesús. Aunque Él nos dice que a todos sus profetas Él nos revelará los tiempos en el que ha de ocurrir estas cosas. Sin embargo, ni aún ningún profeta sabe exactamente el día. Y vendrá como ladrón en la noche. Donde menos se le imagina. Dios, donde menos me imagino es cuando estoy durmiendo. No precisamente sea cuando sea en la noche y uno esté durmiendo.
pero en verdad vendrá tan sorpresivamente como cuando estuviéramos durmiendo y suena la alarma y te, ¡uy, sorpresa! Ya es hora de ir al trabajo, ya es hora de ir al estudio, ya es hora de salir. Así sorpresivamente a todos, donde menos nos imaginamos, el Señor vendrá. Pero para ello nos ha dado una gran enseñanza, que no nos dejemos llevar por otras doctrinas. Y antes que cerremos el ojo para dormir, estemos firmes en Cristo Jesús, su Evangelio, que es la verdad, la verdadera doctrina. Amén. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí te voy a dar una tremenda revelación. ¿Quién es el mentiroso sino que niega que Jesús es el Cristo? ¿Y cómo una persona negaría a Jesús? Diciendo yo no creo en Jesús. Exacto. Con su corazón y su pensamiento niega al poner su mirada a otras cosas, pero pone por obra y se va en esas distracciones o en esas mentiras. Aquel está negando a Jesús. Llegó la noche y te duermes habiendo negado a Jesús. Estar firme hasta el final de tu día. No niegues a Jesús con tu pensamiento, con tu corazón, poniendo inclusive hasta por obra, hasta antes que te vayas a dormir. Y todos nosotros podemos caer. Nadie está libre. Porque la palabra dice, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque se fueron. Todos nosotros podemos ser engañados por ese espíritu de error del anticristo. Cualquiera de nosotros, por más alto cargo ministerial, cualquiera. Pero el que permaneciere firme hasta el fin, ese será salvo su alma. Entonces aquel que estuvo firme hasta el fin de ese día y no sabía, pero Dios vino a llevarse su alma y estuvo firme hasta el fin, creyendo con su mente, con su alma, con su cuerpo, y así se durmió. ¿Dónde va a parar su alma? En el seno de Abraham, en la paz, hasta esperar que el Señor vaya a los que están esperando en su segunda venida y nos lleve como a las vírgenes prudentes, las sensatas. Amén. Amén. Qué lindo es el Señor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, la obra que Jesús nos ha enseñado es la que tenemos que poner en práctica. Sus enseñanzas con fe, con obra. Todo el día. Y no precisamente es que tengo que estar orando y alabando todo el día y no hacer mis cosas naturales. Mientras hago mis cosas naturales, mi corazón está con el Señor. Mientras estamos en el trabajo, mi corazón está en el Señor. Pablo mismo decía que él está trabajando porque tenía que comer, porque el pueblo no le ofrendaba su vida ministerial que él tenía. Entonces, que si el pueblo no era agradecido con el Señor, ayudando al Hijo de Dios, ¿qué hacía él? Trabajaba. Él no juzgaba, él trabajaba. Pero él trabajaba, yo me imagino alabando al Señor, yo me imagino tal vez no con su boca alabando, pero trabajando con sus cosas, coordinando con sus papeles y su trabajo, pero su corazón estaba en el fuego del Señor.
Lo que el Señor nos ve es nuestro corazón. Lo que Él pesa es nuestro corazón. Si estamos firmes en Él con nuestro corazón, donde está nuestro corazón, ahí está